Pues quiero daros a todos la bienvenida a un nuevo estudio bíblico y culto de oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís estos estudios de una forma habitual sabéis que básicamente esto es una grabación de la reunión de estudio bíblico y oración que hacemos por Zoom en nuestra iglesia y luego lo colgamos en el canal de YouTube. Entonces, después de esta breve introducción, veréis que tendremos el estudio que estamos estudiando Primera de Corintios y luego compartiré con vosotros algunos de los temas de oración que como iglesia hemos estado orando en este culto esta semana. Así que sin más vamos a dar paso ya al estudio, pero voy a hacer una pequeña oración antes de comenzar para que Dios, nuestro Padre, pues nos hable a todos y que sea de bendición lo que escuchemos en el mensaje y el estudio de esta tarde. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos, aunque sea de esta forma virtual. Gracias porque nos podemos acercar a ti, no solamente para escucharte, Señor, que ya sería mucho, pero también tú nos amas tanto que estás dispuesto a escucharnos y ayudarnos con nuestras preocupaciones también. Te damos gracias, Padre, por todas esas oraciones que tú ya has contestado. De una forma inmerecida, porque realmente si nos miramos, no merecemos irnos a ti, Señor, y pedir que nos ayudes. Nosotros te hemos rechazado tantas veces, pero tú nos amas, Padre, que si nos arrepentimos, si pedimos perdón, nos acercamos a ti, aceptemos que tú nos cambias, pues entramos en una relación contigo, Señor, y te damos gracias por eso. Pues como digo, gracias por las oraciones que ya has contestado, gracias porque tú también nos sigues hablando a través de tu palabra, a través de la Biblia, y pedimos, Padre, pues que tú nos hables en este culto, Señor, que nos muestres lo que tenemos que cambiar, si hay algo en nosotros, que seguro que lo hay, Señor, y yo el primero, pues que tú nos lo muestres y que nos vayas cambiando para que seamos esos hijos tuyos que tú quieres que seamos. Pues ponemos ahora todo en tus manos y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Como veis, continuamos con los estudios de Corintios y seguimos con el mismo tema que llevamos desde el capítulo 8. ¿Se puede comer la carne sacrificado a los ídolos? Y recordemos que este debate surge entre los que se les denomina los fuertes y los débiles. Los débiles en la fe eran personas que acababan de convertirse al cristianismo y ellos decían que no se podía comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, una cosa habitual en una ciudad tan pagana como Corinto. Ellos, como eran débiles en la fe, no tenían todo el conocimiento que tenían otras personas, pues pensaban que el ídolo quizás tenía algo de poder que podía contaminar esa carne, maldecir esa carne y hacer que esa carne afectara al cristiano. Los que son conocidos como los fuertes en la fe, ellos decían, eso es una tontería. Sabemos que los ídolos no son nada, son creaciones humanas, no tienen ningún poder. Entonces, que un animal sea sacrificado a un ídolo no afecta la carne para nada, así que podemos comer esto tranquilamente. Y si os acordáis, al inicio del debate, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo ha dejado claro que los que son conocidos como los fuertes en la fe tienen razón. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 4, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Así que Pablo al inicio del debate ha dejado claro que los que son conocidos como los fuertes en la fe tenían razón. Ahora, no sé si os habéis parado a pensar, si lo deja claro en el versículo 4 del capítulo 8, ¿por qué 2 capítulos más tarde aún estamos hablando de este tema? Porque realmente el tema que hemos estado hablando, aunque nosotros decimos es la carne sacrificada a los ídolos, pero el tema realmente no ha sido eso, porque ese tema ya ha quedado zanjado en el versículo 4 del capítulo 8. El tema que llevamos 2 capítulos hablando es
¿qué debemos hacer con nuestra libertad? Porque Pablo está diciendo a los fuertes, oye, claro que podéis comer, claro que tenéis libertad para comer carne sacrificada a ídolos, pero no penséis solo en vosotros mismos, no penséis en lo que os va bien a vosotros. Y como hemos visto por el ejemplo de decir, oye, si comer la carne sacrificada a ídolos causa problemas a uno de los cristianos débiles en la fe, pues mejor no lo comáis. No penséis solamente en lo vuestro, sino pensad en el bien de los demás. Y esto es realmente el tema que llevamos 2 capítulos estudiando. Y en el capítulo 10, la semana pasada, hace 2 semanas, acabamos el capítulo 9, pues el capítulo 10, Pablo va a continuar hablando con los fuertes en la fe, a las personas que tienen o supuestamente tienen las cosas claras. Como vamos a ver en este capítulo, Pablo o el Señor por Pablo va a avisarles de los peligros de creerse unos súper espirituales, de creerse que como ya han aprendido todo y son muy inteligentes, que no les puede afectar nada. Es que algunos de los fuertes se creían tan espirituales que pensaban que no solo podían comer carne sacrificada a los ídolos, sino que incluso podían ir a los templos de los ídolos y participar ahí en las fiestas terribles que se practicaba, por ejemplo, la prostitución sagrada, pues que ellos podían incluso ir a estas fiestas y como eran tan fuertes, no les iba a pasar nada. Ellos nunca caerían en el pecado. Y creo que el versículo que resume mejor este capítulo, y puede ser todos los 3 capítulos que hemos estado estudiando desde el capítulo 8, lo encontramos en 1 Corintios 10 y el versículo 12, un versículo que conocemos bien. Dice así, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, que está fuerte, pues tenga cuidado de no caer. Porque estaban ahí tan convencidos de que ellos eran tan perfectos que nunca caerían en el pecado, pues el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo está diciendo, tened cuidado que no acabéis cayendo en el pecado. Y creo que tiene unas enseñanzas importantes para nosotros, porque muchas veces, si llevamos muchos años en la iglesia, o llevamos muchos años desde que nos hemos convertido al cristianismo, o pensamos que ya lo sabemos mucho, hemos estudiado mucho y el Espíritu Santo ha hecho un trabajo fenomenal en mí, cuidado que no caigamos como caían algunos de los corintios a pensar que los problemas de la iglesia, esos son de los demás. Es que si todos fueran tan perfectos como yo, entonces no habría problemas en la iglesia. El problema de la iglesia son los demás, no yo que soy un súper espiritual y perfecto. Pues el apóstol Pablo va a decir, tened cuidado con esta actitud. Porque como vimos al final del capítulo 9, donde Pablo dijo, corred fijándoos en la meta, si os acordáis puso el ejemplo del atleta, dice, corred como el atleta, porque si os acordáis, acaba el capítulo 9 con ese aviso de que no sea que pensándonos muy, muy buenos, cuando presentemos nuestra obra al Señor diciendo, mira, ponme un sobresaliente porque yo soy muy espiritual y muy bueno, no sea que el Señor diga, lo siento, Michael, tú te has creído muy espiritual, pero tu obra ha quedado en suspenso. Y eso es el tema que vamos a ver en este capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, básicamente en este capítulo vamos a ver advertencias acerca de la idolatría y cómo usar la libertad que tenemos en el Señor. Pero vamos a comenzar con las advertencias de la idolatría. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. No los he puesto en las diapositivas, así que si me estáis siguiendo en directo, estos versículos no saldrán. Si tenéis la Biblia a mano, pues seguidme ahí. Sí que los que me estáis siguiendo la grabación, pues los versículos luego aparecerán. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10 y los primeros 13 versículos. Dice así, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 10, versículo 1. No quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seáis idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de los serpientes. Ni murmuréis contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Entonces, vamos a mirar algunas ideas en estos versículos. Obviamente no vamos a ver los 13, no vamos a ver ni realmente los primeros 2 versículos. Hoy no nos dará tiempo. Pero lo que quiero decir antes de entrar en los primeros versículos es que, en un sentido, parecería otra vez que Pablo comienza un tema nuevo. Porque, si os habéis dado cuenta, estos 13 versículos hablan de la historia de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto y Dios los llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Y nos podemos preguntar, oye, ¿qué tiene que ver esto con la carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir Pablo acerca de correr la carrera de una forma correcta y cuidado que vuestro trabajo al final de la vida no quede en suspenso? Pues tiene que ver, porque, como acabo de decir, Pablo acaba de acabar el capítulo 9 diciendo, cuidado de cómo corráis, cuidado que pensando que estáis corriendo bien, no sea que al final de vuestra vida vuestro trabajo delante del Señor quede en suspenso. Y ahora va a poner un ejemplo práctico de esto, porque, como va a demostrar, muchos salieron de Egipto. El Señor sacó al pueblo de Egipto. Eran cientos de miles y millones de personas que salieron. Pero el relato, la historia de Éxodo y los siguientes libros hasta Deuteronomio, nos muestran que de todas esas personas que salieron de Egipto, solo 2 entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. Los demás se quedaron por el camino. Y como vamos a ver, Pablo va a demostrar que todos estos israelitas que salieron de Egipto recibieron las mismas bendiciones de Dios. Todos, como vamos a ver, cruzaron el Mar Rojo. Todos recibieron ese alimento espiritual milagroso cada día, menos los sábados, del maná. Todos fueron, como vamos a ver, protegidos y guiados por la nube. Y todos recibieron un sinfín de bendiciones. Por ejemplo, Dios les proveyó de otro tipo de comida, les guió a donde estaba el agua, un montón de bendiciones. Pero si los israelitas creyeron que esto les aseguraba la entrada en la tierra prometida, se equivocaron. Si ellos pensaban, como Dios nos está bendiciendo y me da maná, y me da alimento, me da agua, me está guiando, con eso ya es suficiente, como yo recibo estas bendiciones, puedo hacer lo que me da la gana. No, se equivocaron. Lo que hizo que Caleb y Josué entraran en la tierra prometida fue su fe en el Señor y una obediencia basada en esa fe. Vamos a mirar algunos ejemplos. Éxodo capítulo 32 y los primeros 6 versículos. Aquí vemos
la historia famosa del becerro de oro. Moisés llevaba hablando con el Señor tiempo en el monte Sinaí y los israelitas que estaban abajo pues no sabían dónde estaba Moisés y comenzaron a dudar que no volviera. Entonces dice lo siguiente, Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 al 6. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quitadle a vuestras mujeres los aretes de oro y también a vuestros hijos e hijas, y traédmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Vemos aquí que los israelitas, la mayoría de ellos, no habían puesto su fe en Dios. El momento que Moisés desapareció, pues dijeron: vamos a hacernos otro Dios para que nos guíe. Pero miremos Josué en el siguiente capítulo, un versículo que a mí me encanta, Éxodo 33 y el versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué no es que dice: bueno, mientras está por aquí Moisés yo pongo mi fe en Dios, pero cuando se va Moisés yo sigo otros dioses. No, está diciendo: nunca se apartaba de la tienda de reunión, la tienda que indicaba la presencia de Dios. Así que vemos que Josué constantemente tenía fe. Y esa fe le llevó a la obediencia, mientras la falta de fe de los israelitas les llevó al desastre. Uno de los relatos que yo siempre he dicho que para mí es uno de los más trágicos del Antiguo Testamento, lo encontramos en los capítulos 13 y 14 de Números. Unos 2 años después de salir de Egipto, los israelitas llegan a la tierra prometida. Y el Señor les dice: entrad, tomad la tierra, os he dado esta tierra, tomad y coged y conquistad esta tierra. Y como conocemos, o muchos conoceréis, pues los israelitas primero enviaron unos espías para mirar la tierra, ver cómo era, ver cómo conquistar la tierra. Y cuando volvieron, dijeron: oye, la tierra es buena, sí, es una tierra preciosa, pero la gente que vive ahí son muy grandes, son muy fuertes. Nosotros nunca les podremos conquistar. Y si miramos el versículo 1 de Números 14, leemos lo siguiente: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Vemos aquí que la mayoría de los israelitas no tenían fe en el Señor, como hemos visto cuando hicieron el becerro de oro, y esa falta de fe les lleva a desobedecer. Dios me ha dicho que conquiste la tierra, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es completamente lo contrario. Voy a escoger otro líder que me vuelva a llevar a Egipto. Pero Josué y Caleb, vemos que esa fe les llevó a la obediencia. Versículo 6. Ahí estaba también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente que habita en esa tierra, ya que son pan comido.
no tienen quien nos proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengáis miedo. Así que vemos que Josué y Caleb sí que tenían fe, y como tenían fe, obedecieron al Señor. Oye, si el Señor nos ha mandado conquistar la tierra, conquistémosla y el Señor nos la dará. Entonces, volviendo a nuestro estudio de Corintios, Pablo va a usar esta historia para demostrar a los corintios que vayan con cuidado, que no vayan por ahí pensando, oye, el Señor nos bendice, nos ha dado muchos dones y podemos vivir como nos da la gana, porque el Señor nos ha bendecido. No, 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 el apóstol Pablo va a decir, tened cuidado, porque vivir como vivieron los israelitas, sin fe y sin obediencia, lleva al desastre. Y entonces ahora vamos a entrar en los primeros versículos de este capítulo 10 de Corintios. Como digo, hoy solo vamos a hacer el versículo 1 y una parte del versículo 2. Estamos hablando de la idolatría. Y los primeros 5 versículos, Pablo va a hacer una analogía, una comparación que muestra que dos cosas, aunque sean diferentes, tienen similitudes. Y vamos a leer el primer versículo. Comienza, dependiendo de la versión que tengáis, la versión que tengo yo dice, no quiero que desconozcáis. Si tenéis la Reina Valera, seguramente comienza con porque no quiero que desconozcáis. Ese por qué está ahí porque está en el original. La nueva versión internacional no lo incluye, pero está en el original. Y es una palabra importante porque nos muestra que Pablo sigue hablando del mismo tema que ha hablado en el capítulo 9. Cuidado que el Señor no suspenda vuestra obra porque no quiero que desconozcáis. Pero quiero hacer énfasis en la palabra desconocer. Como vamos a ver a continuación en todo esto, vamos a ver que es importante que conozcamos todo lo que dice la Biblia. Pablo dice, no quiero que desconozcáis. Y por eso os voy a relatar lo que pasó a los israelitas en el desierto. Y creo que es un ejemplo para nosotros. Hemos de conocer la Biblia. Muchas veces decimos, bueno, es que lo importante es la relación con el Señor. Sí, pero ¿cómo nos relacionamos con Él? Mediante la oración y por que Él nos hable por su palabra, por la Biblia. Creo que muchas veces como cristianos modernos caemos en el peligro de desconocer la Biblia. Y todo lo que está en la Biblia, tanto las enseñanzas específicas como los relatos de las cuales podemos sacar conclusiones, están ahí para que conozcamos, aprendamos y tengamos cuidado. Es que muchas veces el problema que tenemos con la Biblia es que leemos y decimos, oh, qué malos eran los israelitas. Es que si yo hubiese estado ahí, esto no hubiese pasado. Ay, los corintios, ay, si yo llego a estar en Corinto, yo no hubiese caído en ese error. No, la Biblia no está ahí para que nosotros critiquemos a los corintios, a los israelitas, a Pedro cuando negó a Jesús. No, no, está ahí para decir, Michael, lee esto, porque a ti te puede pasar. Todo lo que está pasando en Corinto, toda esa arrogancia y soberbia que estamos viendo, Michael, te puede pasar a ti, así que debes conocer bien la Biblia para que tú no caigas en ese pecado, en ese error. Creo que muchos problemas en nuestra vida espiritual y en nuestras iglesias desaparecerían si conociéramos todos bien la Biblia. Por eso Pablo comienza con no quiero que desconozcáis. Y hay otra cosa que quiero resaltar aquí, no voy a entrar en detalle en este tema porque no es el tema principal, pero sí que creo que es interesante notarlo. Dice, porque no quiero que desconozcáis que nuestros antepasados. Y es interesante que Pablo hable aquí de antepasados, porque los corintios eran griegos. Sus antepasados no eran los israelitas del desierto. Sus antepasados eran otros pueblos, no eran judíos. ¿Por qué Pablo habla aquí de los antepasados? Pues como digo, es un tema mucho más amplio y no voy a entrar en detalle hoy, pero la Biblia deja claro que Abraham
el padre físico de la nación de Israel, o sea, los descendientes de Abraham es la nación judía, también es el padre espiritual de todos los que creen en Dios por la fe. Romanos 4:11, hablando de Abraham, dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Quizás nosotros hoy en día no entendemos la importancia de esto, pero ya lo hemos visto en el pasado, hace unas semanas, que había cierta tensión en la iglesia primitiva de que quiénes eran mejores cristianos, los judíos que se habían convertido al cristianismo o los griegos que se convertían al cristianismo. Y Pablo siempre quería dejar claro que no habían dos categorías de cristianos. Todos somos lo mismo ante Dios. Por eso dice, no penséis los judíos que como tenéis a Abraham por antepasado, sois más aceptados por Dios. No, no. Todos los que creen en Jesús por la fe tienen a Abraham como su antepasado, ¿vale? Pero como digo, no quiero entrar en esto en profundidad, ya que es otro tema, es un tema interesante, pero no es el tema principal del estudio hoy. Entonces, dice, porque no quiero que desconozcáis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Pablo en este primer versículo está hablando de una forma muy resumida del Éxodo, de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y les llevó a la tierra prometida. Y los resume con dos eventos que todos los israelitas conocerían. En primer lugar, habla de estar bajo la nube. Muchos conoceréis que cuando los israelitas salieron de Egipto y fueron por el desierto, Dios los guiaba y los protegía con una nube y que por la noche de alguna forma se convertía en algo más luminoso como una columna de fuego. Éxodo 13 y el versículo 21 dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Así que esa nube les guiaba, les dirigía, les daba protección, les iluminaba por la noche y también, obviamente, una nube protege ante la fuerza del sol en el desierto. También esa nube simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Éxodo 14 y el versículo 24, cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Así que vemos que esa nube simbolizaba que Dios estuvo con ellos. Así que primero menciona la nube y luego dice que todos atravesaron el mar. Obviamente aquí se está refiriendo a la historia que es muy conocida incluso por muchas personas que no son cristianas, habrán visto películas de Moisés, pues estamos hablando de la separación del Mar Rojo. Recordad que hay un momento en la historia, al principio, que Faraón ya, después de todas las plagas que Dios ha enviado, pues dice, sí, os podéis ir y deja marchar a los israelitas. Pero cuando los israelitas han marchado, Faraón se arrepiente y dice, no, 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 a por ellos, y envía su ejército tras ellos. Y los israelitas aún realmente no habían salido de lo que era el área de influencia de Egipto cuando pasa eso. Y están de camino, y la mayoría de los comentaristas entienden que están entre dos cordilleras de montañas, así que no podían ir a la izquierda ni a la derecha porque había montañas, no podían ir hacia atrás, obviamente, porque venían los ejércitos de Faraón, y acabarían muertos, así que van para adelante. Pero llega un momento que llegan al Mar Rojo. Entonces no pueden ir a izquierda ni derecha, no pueden ir hacia adelante, y por detrás vienen los ejércitos de Faraón. Y leemos en el versículo 21 de capítulo 14, Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca.
El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Así que ahí tenemos la historia de cuando cruzaron el Mar Rojo y no quiero entrar en detalles en esta historia, lo conocemos bien, pero lo que a mí me encanta de esta historia es que Dios lo hace todo. Es Dios el que está en medio. Constantemente está diciendo, el Señor hizo esto mediante Moisés. Y nos muestra el poder de Dios incluso en los momentos más desesperantes. Los israelitas no tenían solución en estos momentos. Como hemos dicho, ni a izquierda, ni hacia derecha, ni hacia adelante podían ir y por detrás venían los ejércitos de Faraón. Pero el Señor les cuidó. Entonces, el versículo 1 es bastante sencillo, lo vemos claro. Pero luego entramos en el versículo 2, donde dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y aquí es donde nos descoloca un poquito, porque decimos, un momento, Pablo, ¿qué estás hablando del bautismo? ¿Bautizarse en la nube y en el mar para unirse con Moisés? Un momento, el bautismo es algo del Nuevo Testamento. Jesús dijo, id por las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vemos ninguna referencia a lo que nosotros entendemos como el bautismo en el Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Por qué habla del bautismo? Pues básicamente Pablo aquí está siguiendo con la misma idea que hemos dicho en el versículo 1. Cuando habla de nuestros antepasados, hemos dicho que para Pablo no había una diferenciación, que todos nuestros antepasados, Abraham es nuestro padre espiritual. Y aquí quiere dejar claro que hay una unión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para Pablo no había una Biblia y una salvación para los judíos y otra Biblia y otra salvación para los no judíos. Para él, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento es un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y creo que esto es importante porque muchas veces los creyentes podemos caer en el error de pensar, es que el Antiguo Testamento es muy complicado y tiene un montón de cosas que a fin y a cabo no tienen interés para el cristiano. Ya se cumplió todo con Cristo, me puedo olvidar del Antiguo Testamento. Pues el apóstol Pablo está diciendo, no, la historia de la salvación se cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que hay en la Biblia tiene valor e importancia para que entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, por eso habla aquí del bautismo. Y hemos estado hablando de una analogía, una similitud de cosas que a primera instancia parecen diferentes. El bautismo. Y no puedo entrar obviamente en el tema del bautismo ahora, pero obviamente al bautizarnos estamos diciendo dejamos al mundo y nos unimos a Cristo. De una forma pública lo estamos anunciando. Romanos 6:3.
¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y aquí lo que quiero resaltar es bautizados para unirnos con Cristo. Y en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, nos hemos cubierto de Cristo, nos hemos unido a Cristo. Pues el apóstol Pablo, por esta analogía, está diciendo que lo mismo les pasó a los israelitas en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que nosotros ponemos nuestra fe en Dios a través de Jesús. Los israelitas pusieron su fe en Dios mediante lo que hacía Moisés en ese momento. Éxodo capítulo 14 y el versículo 31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, pusieron su fe en el Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Y lo voy a dejar aquí porque no quiero entrar en más detalles porque si no se nos va a alargar el culto, ¿vale? Pero lo que vamos a ver es que en el Antiguo Testamento hay situaciones, personas, acciones que apuntan a lo que Jesús iba a hacer en cada uno de nuestras vidas al morir en la cruz. Y es importante que entendamos estos símbolos, estos tipos, porque nos ayudarán a entender verdaderamente lo que Jesús hizo en la cruz, el significado de todo lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. No estoy diciendo, obviamente, que Moisés muriera por los pecados de los israelitas. No. Obviamente, la única forma de conseguir el perdón de pecados es poniendo tu fe en Cristo. Incluso, y como digo, no vamos a entrar en esto tampoco hoy, los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento, aunque no comprendieron todo, ponían su fe en ese Salvador que iba a venir, aunque obviamente no tenían la visión que tenemos nosotros. Pero lo que quiero decir aquí es que Pablo está usando a Moisés como ejemplo de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Como he dicho, nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios mediante Cristo, pues Pablo está usando a Moisés para demostrar mediante una analogía lo mismo, para que entendamos bien lo que ha hecho el Señor con nosotros y demostrar que no hay tanta diferencia o no hay una diferencia, que todo es la historia de la salvación. Y es importante que nosotros también entendamos el Antiguo Testamento. Entonces lo voy a dejar ahí porque, como digo, si me meto ahora ya en los detalles, sé que esta parte del estudio ha sido bastante teórico, pero espero que la semana que viene, cuando entremos a entender esta analogía, pues podemos sacar algunas lecciones prácticas de lo que significa que Cristo haya muerto por nosotros, tomando este ejemplo de Moisés, y algunas otras cosas prácticas de nuestro día a día. Pues esperemos que hayáis disfrutado de este estudio y ahora pues vamos a pasar o a compartir algunos de los temas generales que estuvimos orando en nuestro culto. Salen ahora en pantalla. Primero que orábamos era relacionado con el estudio de esta tarde, nuestro conocimiento bíblico. El apóstol Pablo ahí en el versículo 1 había dicho que no quiere que desconozcamos, pues que nuestro deseo sea conocer más y más de la Biblia para aprender tanto de lo positivo que vemos en las personas que nos han precedido, en la fe en el Señor, también de su lado negativo, de esos errores y pecados que cometieron, pues que nuestro deseo sea tener más conocimiento de la Biblia. También estamos como iglesia orando por nuestro testimonio, que seamos de consuelo, ayuda y luz en estos momentos de dificultad.
Obviamente también estamos orando por la situación sanitaria. Damos gracias porque las cosas tanto en Reus como en Cataluña esta semana han mejorado un poquito. Seguimos estando dentro de una situación complicada, pero vamos a seguir pidiendo, y sobre todo a nivel de Reus estuvimos pidiendo por las residencias de ancianos. Vimos que hay diferentes residencias en Reus que han tenido muchos contagios en las últimas semanas, pues que el Señor vaya dando sabiduría ahí a los encargados de esas residencias, y que vaya protegiendo tanto a los usuarios y los trabajadores. Seguimos orando por los cultos, que el Señor nos dé la posibilidad de abrir la iglesia. Gracias al Señor, pues vamos a poder nuevamente abrir la iglesia este domingo, pero que el Señor vaya bendiciendo los cultos y que podamos dar testimonio por los cultos en la iglesia y el culto de oración. Y también estamos orando por las obras de la iglesia, pues que el Señor permita que se puedan llevar a cabo. Pues voy a pausar ahora el vídeo para que tengamos tiempo para orar en nuestras casas por estos temas. Pues voy a despedir este culto ahora con una última oración, recordando que el domingo día 8 a las 11:30 pues tendremos el culto presencial esta semana en la iglesia, y también Dios mediante pues el viernes de la semana que viene pues seguiremos con nuestros estudios por Zoom de esta carta a los Corintios y nuestro culto de oración. Pues voy a despedir ahora con la última oración. Pues Padre, te damos gracias por lo que nos has hablado durante este estudio. Gracias por los ejemplos que tenemos en la Biblia. Gracias por esos ejemplos positivos que tenemos, como vemos con Josué y Caleb, esa fe y obediencia que tuvieron para contigo. También gracias, Padre, por esos ejemplos negativos que nos muestran dónde podemos fallar, pecar, Padre, si no estamos cerca tuyo, si no estamos pendientes de lo que tú nos quieres decir. Perdónanos, Padre. Perdóname a mí, en primer lugar, por tener desconocimiento de tu palabra, por dedicar más tiempo a otras cosas que en conocerte a ti, mirar esas enseñanzas que tú nos dices a través de tu palabra y esos ejemplos que tú nos muestras. Ayúdanos a todos a conocerte más y mejor cada día. Gracias también, Padre, por el tiempo de oración, gracias por los temas generales y particulares que hemos podido presentar delante tuyo, y gracias porque tenemos la seguridad de que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de todo amor, el Dios que lo ve todo, así que sabemos que la respuesta que tú des siempre será la mejor. Pues bendice ahora el resto de este fin de semana y sobre todo bendice el culto que también vamos a poder celebrar este domingo en la iglesia. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.